Hola, hola, ¿cómo están, Horacio Franco? Buenas tardes, Horacio. Hola, querido Julio. Hola, querida Ana Francis. ¿Y ahora dónde está Fernando? ¿En qué Haciendo colonia? tiempo. Así Ahorita es, ya ese soy yo. reportes de nuestro servicio de inteligencia dicen que está ahí en una esquina o en un café esperando que pase el tiempo para luego aparecer así. No, Claro, anda en porque la eso clandestinidad es lo que haciendo le gusta. grabaciones. Eso es lo que ¿Eh? le gusta a él, llamar la Es lo- atención, le gusta llamar la atención. Mucho, Sí, sí, mucho, pero sí. mucho, mucho. Así es. Ana Francis, ¿cómo estás? Hola Julio, bien, contenta. Buena semana. Esta ha sido una buena semana. Horacio, ¿tú eres bueno para el juego de manos? Fíjate que nada más en el instrumento, nada más en la flauta, porque con todo lo demás soy retorpe, siempre he sido bastante. Tengo dos manos izquierdas, fíjense. ¿A poco? Sí, muy dos ¡Qué manos. raro! Sí, es incongruente con mi personalidad y que sea flautista. Es que siempre he dicho que fui como el burro que tocó la flauta, así, literal. Nada más. Sí, soy bastante manos izquierdas, de verdad. Soy muy poco hábil para muchas cosas manuales. Handyman, el hombre que compone todo, que arregla, que demás. No. No. No, 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 no. O sea, es que de veras, cuando se me descompone algo, me siento a chillar así, o se cae un cortinero, me siento a chillar así, de veras, soy muy inútil, muy inútil. ¿Y qué explicación puede haber en esa habilidad manual, en la flauta y la concentración, la transmisión de pensamientos y órdenes del cerebro a la mano y a la escucha de sonidos, con que no tengas esa misma habilidad para otras cosas, Horacio? Tal vez que, fíjate, es una pregunta bien importante o muy interesante porque nunca me la había hecho, pero ahorita razonándolo es que estoy con el objeto ahí en las manos, estoy con la flauta en las manos y manipulando todo con los dedos. Están los dedos localizados, localizables, las distancias entre los orificios, aunque hay flautas más grandes o más pequeñas, están estereotipadas, dijéramos, acá en el cerebro. En un momento dado, y es lo que muy poca gente sabe, en tocar un instrumento de aliento, obviamente la gente sabe que hay que la manipulación de los dedos, ¿no? El abrir y cerrar orificios, que además en la flauta dulce, debo decirlo, es mucho más difícil que los instrumentos de la orquesta modernos, porque todos estos desarrollaron Sí. llaves que son mecánicas. Aquí todo el mecanismo está en los Mm. dedos. Entonces, si no tienes buena técnica y buen balance de los dedos, no tienes una buena técnica. Pero por otra parte, está el aire para los alientos, el control del aire, el control de los pulmones a través del abdomen y de la pared del diafragma. Y luego está la articulación también, que es la lengua. O sea, en los instrumentos de aliento y sobre todo en los instrumentos barrocos, la articulación, es decir, la pronunciación acertada a partir de movimientos de la lengua, de la parte de acá y de la parte de acá, de la parte lateral de la lengua, eh, son un lenguaje fundamental. Y Digo, Julio, yo así de... así es, así es. Bien, Horacio. una cosa Bien. fundamental, entonces son varias cosas, no nada más las manos en realidad. Bueno. Ana Francis Moore, ¿tú eres de juego de manos? Yo soy de juego de manos. No. Cartas, Ya- no. magia, No, uy, no, prestidigitación. no, 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 no. Y no se me ocurre cómo responderte sin alburearte. Entonces, no, no. Y no es hora, Julio, no es hora, no es momento, no, No es no. hora, no es hora. Además, mi edad, Ana Francis, ya Por merezco eso, no es yo. el momento, pero una es la que es. Bueno, oye, pero cuando se descompone algo, tú, Yo mecánica, le llamo a la persona que sabe componerla. pero tú Y nada. no, yo sé, mi esposa me dice, no, hombre, pero esto es muy sencillo, ¿para qué gastas un dineral? Yo digo, bueno, yo no tengo ningún problema en llamar y tengo además ¿cómo se llama? La lista de, de personas especializadas en distintas cosas que tienen que ver con distintas reparaciones del hogar, que a lo largo de mi vida me he hecho, personas que además quiero mucho, y nada, Sí, les llamo, fin, sí. Chirrín. Oye, y Ana le Francis, ¿y la cuánto te persona que debo? no Ah, es, ya. la persona que no es hábil manualmente, por definición, ¿es intelectual? No, no, no necesariamente. No, digamos que soy hábil manualmente para algunas cosas. Soy hábil para tejer, por ejemplo. Y Mm, luego tengo muchos procesos mentales. O sea, aquí, por ejemplo, podría estar tejiendo y ayuda mucho luego como a las conexiones mentales. Cuando dirigía yo muchos ensayos, tejiendo, tejiendo, tejiendo. De hecho, estoy pensando en retomar mi tejido de pronto para ciertas juntas y así, que ah, te ayuda como a que la cabeza conecte.
Está padre. ¿Tejido de Para estambre eso- o de punto Sí, más un tejido delicado? de estambre. Me he hecho un montón de suéteres, ¿no? Tengo ahí una colchita pendiente. Y hay cosas así, para eso soy hábil. ¿Para qué más soy hábil? Con las manitas. Para otras cosas que ya no puedo decir en este horario, en este lugar. Ana Y Francis. por eso te digo, pero para el tejer. Y bueno, y para cocinar, Julio, sí soy totalmente, ahí sí, soy muy buena cocinando. Yo también, sí, ahí sí me apunto. Ujú. ¿Cuál es tu platillo más relevante, Horacio Franco? A mí me queda muy bien el pesto, fíjate, la pasta El con la salsa pesto. del pesto, me queda muy rico, muy rico, pero también me queda muy bien la sopa de habas, que me encanta me encanta hacer comida china también, me fascina cocinar y creo que tengo buenas, son dicen Ujú. todos en mi casa. Eso. Ana Francis, ¿cuál es tu principal platillo? Todos, Julio. ¿A Soy buena poco? para cocinar lo que quieras. Sí, la verdad es que sí, pero te voy a decir que es mi favorito, es ver qué hay en el refri y Sí, decir, bueno. espérame, Eh, déjate, organizo un quién sí. sé qué, que no se repita nunca más. Eso me fascina. Ese es el momento cumbre, ¿no? Cuando alguien Ujú, llega, hay 10 invitados a la casa, no hay comida, se quemó, no llegó, ujú, y dice, a ver, déjame ir seleccionando y armar ujú. algo. Eso es sensacional. Eso Entonces, me encanta. Ah, Ujú. es la eso te encanta. improvisación. Sí, pues Exacto. estamos haciendo tiempo nada más para ver a qué horas llega el señor de su clandestinidad, de que anda grabando remontado en las montañas de quién sabe qué colonia del Valle, digo, perdón, de quién sabe cuál colonia, en Exacto. fin, sí, En sí, qué valles de qué colonia? ¿Quién sabe en qué sí, valles de sí, tal sí, sí, colonia? así es. Horacio Franco, ¿reprobaste tú alguna vez algún examen de admisión? No, fíjate que no, una vez, fíjate, curiosamente hablando de la Universidad Panamericana, una vez fui a hacer como un scouting después de la secundaria, a ver si entraba ahí, pero no, yo no quise hacer el examen después de que me enteré que era más o menos de corte religioso, pues dije no. Y luego presenté el examen de la UNAM para la prepa y sí lo pasé, pero como me quedaba muy lejos la prepa, me quedé en las 5 y en la tarde o en la noche pues me interrumpía todas mis clases del conservatorio, entonces no quedé. Y ya después todos los exámenes que hice siempre los pasé, los exámenes de admisión al conservatorio de Ámsterdam, al conservatorio de México también, obviamente. No, fíjate, no he reprobado ningún examen de admisión. Y qué pena lo que está pasando en la UNAM, de veras que qué fuerte, qué rollo tan fuerte, no lo puedo creer. Oye, Horacio Franco, y la tentación de hacer trampa a veces por necesidades trascendentes en las que dices, si no hago esta pequeña trampita no se logra el objetivo principal o una cosa trascendente. No, porque la música no puedes hacer trampa. O sea, si tú tienes un esquema donde estás tocando con otras personas o estás tocando solo y tienes una partitura, tienes que tocar las notas que están en la partitura. Ahí no puedes hacer trampa, ahí no puedes hacer chanchullo cuando estás tocando con un trío o con un dueto o con un cuarteto. Pues no puedes hacer trampa, nadie puede tocar la parte. Puedes hacer cosas que suenen, que son muy difíciles técnicamente, puedes hacerlas fáciles, por eso hay digitaciones alternativas, hay digitaciones en todos los instrumentos, en el violín, en el contrabajo, en la viola, en el saxofón, hay digitaciones alternativas que te pueden hacer más fácil uno u otro pasaje, pero eso son digitaciones alternativas, pero no es trampa, o sea, hacer trampa para pasar un examen o para dar un concierto y estar ahí y no saberte la parte y No hay manera. pues no hay manera, es como los actores también, o sea, podrás improvisar, pero si te sales de contexto, si se te olvida, no, tú Sí, que eres actriz, Ana Francis, pues si se te olvida algo, pues improvisas y ya, y dices más o menos lo mismo en el contexto de la obra, pero pues no puedes hacer trampa, ahí no puedes hacer la mínima trampa. Ana Francis, ¿reprobaste algún examen de admisión o alguna forma de admisión en la que fuiste rebotada? no que yo recuerde. No, no. ¿Trampas, Pues trampitas, no, no. trampotas? Fíjate que no, la neta no, siempre fui también muy moñotes en la secundaria, en la prepa. Eh, la verdad es que no. No, nunca llegué a esa parte de sacar el acordeón o esas cosas, porque además pues hacías el acordeón y pues ya te lo aprendías, ¿no? Ya para qué lo sacabas. Estando en Eh, el foro, que no es una forma de fraude o de trampa, pero cuando se olvidan las líneas que vas a decir y tienes que improvisar, ¿qué haces?
Pues lo que pasa es que en el cabaret no se olvidan las líneas porque las líneas no existen. Es como el jazz de Entonces, improvisación. pues es como un poquito el jazz de improvisación. Claro, hay muchas partes del espectáculo que es deseable decirlo de una manera, pero más bien vas desarrollando esa habilidad, pues, ¿no? De decir las cosas de una manera y ya, y cuando es raro que se te olvide, o sea, claro, siempre se te pueden olvidar cositas, pero estás ahí, me explico, y entonces pues reaccionas como personaje y tal. Y como todo mi desarrollo fue con las reinas chulas, pues sí desarrollamos una, una técnica, digamos, como de estarnos leyendo todo el tiempo. Y cuando alguna de pronto algo se le había ido, lo que sea, pues la otra entraba porque estábamos en la misma lógica. O cuando improvisábamos algo nuevo, pues de agarrarle la onda. Y además hicimos muchos ejercicios al respecto, es decir, hicimos espectáculos a propósito para improvisar, a propósito para aprender a. Entonces, lo que es fascinante del cabaret y de esa técnica, que es que, pues lo que aprendes es a pensar, ¿no? Claro. A pensar y a resolver políticamente los chistes, las cosas, las anécdotas y etcétera. Es como reaccionar, ¿no, Ana Francis? Reaccionar rapidísimo. Aprendes a reaccionar con lógica cómica, ¿no? Con lógica espectacular, con lógica de entretenimiento, obvio, pero aprendes a reaccionar con lógica a las distintas cosas que se te van presentando. Yo tengo que suscribir lo que dices, Ana Francis, porque he participado en ejercicios de improvisación, ni más ni menos que en el Palacio de Bellas Artes, junto Exacto. contigo y con Fernando Rivera, y con el maestro Horacio Franco ahí como padrino, como testigo. Así es que, pues Exacto. digo. Ya en 2 años se vienen mis 50, ¿eh? Ya van a ser 5 años. Hay que prepararse, astillero. Ya listos con nuestros matamoscas, los Exacto. matamosqueteros. Listos. Los matamosqueteros tienen que aparecer de nuevo. Ajá. Así es. Entonces, Horacio pues, sí. Franco. Ahora, pero sí hay formas de hacer trampa, digamos, en la vida, en esta profesión, etcétera. Claro, cuando generas un espectáculo con un montón de gente y etcétera, hay quien hace más y hay quien hace menos, pues, ¿no? En las creaciones colectivas, pues hay quien ensaya más y quien ensaya menos, ¿no? Horacio, te habrás topado con proyectos en donde haces con gente, etcétera, y hay quien se hace güey para hacer su chamba, pues, ¿no? Entonces, pues eso, y esas son trampas, ¿no? Sí, son trampas en la vida, digamos. Pero eso pasa, ¿sabes qué, Ana Francis? Cuando son grupos más grandes, cuando son sinfónicas, orquestas sinfónicas grandes, donde pues, no se llevan la partitura para estudiarla en su casa y simplemente están como que haciendo como que la tocan, y los que responsabilizan bien su trabajo son los que hacen que la orquesta suene muy bien. Pero cuando tienes un solo de flauta... Cuando eres solista, sí, no hay nada que hacer. No, pero en la orquesta misma, cuando tienes un solo de clarinete, de flauta, de oboe, y las das ahí en pleno ensayo o en pleno concierto, pues ya se nota que no estudiaste bien, o que ya no estás en facultades también. Hay mucha gente que ya pues en un momento dado, digo, no es por discriminar a nadie, pero en un momento dado llega un momento en el que si eres trompetista o si eres cantante, incluso ya te empieza a papalotear la voz. Papalotear la voz, sí. Pues, lo que hizo Plácido Domingo fue, pues obviamente muy correcto, ¿no? De que ya no podía cantar como tenor, pues empezó a cantar áreas de barítono, ¿no? Pues, que son más bajas y que sí le quedaban, pero pues, si no, pues haces el ridículo, pues, ¿no? Ahora, hay quienes en la música popular o la farandulera simulan cantar cuando tienen una grabación, playback, creo que le llaman. Playback se llama así. Playback, sí. Y en Ana Francis, en el teatro, quienes salen con el chícharo de que traen quien les está diciendo el libreto es que a raro lo mejor porque están es muy aprendiendo en ese momento. Es raro porque es muy incómodo, pero, o sea, no en el tipo de teatro que yo he hecho, no es nada común, porque es muy incómodo además, porque además, ahora sí que no se trata de decir el texto, se trata de reaccionar a lo que te está diciendo la otra persona, si no el público no lo cree, no cree lo que está viendo, pues, ¿no? Claro. Si solo dices el texto, el público no cree lo que estás viendo, lo que está viendo. Pero en fin, pero pues es interesante preguntarnos en este momento, ¿no? ¿Por qué tanta trampa? ¿Por qué tanta trampa en tantos ámbitos y en este caso? O sea, porque además ya sabemos, y sobre todo estas 3 personas ya de ciertas edades, pues ya sabemos a dónde va la trampa, o sea, ya sabemos cómo les va a las personas que hicieron trampa en el camino, ya las tenemos al lado y no les fue bien, pues, ¿no? O sea... Su vida acabó siendo un fracaso, en realidad. Su vida acabó siendo un fracaso, porque la trampa justo lo que hace es que cuando tienes que hacer
cuando tienes que vivir de lo que sabes hacer, pues si no lo sabes hacer, no tienes con qué vivir. Bueno, Horacio Franco, entrando en concreto al tema de la UNAM, ¿qué opinas de la resolución, la recomendación específicamente que ha dado el comité técnico que implica, pues virtualmente la reposición del examen, aunque dicen que es un examen de control presencial, en el cual le van a agregar a los que ganaron oficialmente, le van a agregar a los que obtuvieron un puntaje similar al que en años anteriores les hubiera permitido haber entrado, es decir, incorporan esa parte. Pero, ¿qué opinas del proceso en sí, de la mentira, la trampa, la necesidad de un comité técnico, la resolución y quiénes se van incluso a amparar contra esa resolución, Horacio? Es que es muy complejo, pero es muy simple a la vez. O sea, si hay mucha más gente, o sea, sospechosamente hay muchísima más gente que le acertó a todas las preguntas y fue un examen a distancia, y nunca se había hecho un examen a distancia así como se hizo, ¿no? Todos fueron presenciales. Y de repente, ahora sí que ya la juventud de un año a otro aprendió un montón. Ya son maravillosos los jóvenes. No, hombre, no. Todos son una bala y todos tienen el derecho de espérense tantito. Bueno, ya se han reportado casos, ¿no? Donde hubo corrupción. Y ya con un caso, en esta cuestión del examen, de un examen para entrar a una institución tan benemérita y tan prestigiosa como es la UNAM, aunque se dé 1 o 2 casos de corrupción, ya manchó todo el proceso, ¿no? Ya manchó todo el proceso. Entonces, el que nada debe, nada teme. Si se va a volver a hacer el examen, porque mi hijo es un genio, es la bala del conocimiento, y pasó este examen a distancia, y la UNAM, y como hubo corrupción, no de mi hijo, pero de otra muchachita o de otro muchachito que les aconsejaron, que les dieron las respuestas, etcétera, etcétera, pues ahora sí que ¿qué pierdes con volver a hacer el examen si eres tan brillante, si eres tan bueno? ¿No? O sea, finalmente, un examen ya presencial y todo fiscalizado para que los muchachos no hagan trampa ni con inteligencia artificial ni con el celular, pues obviamente esté ahí el examen, estén las autoridades, revisen y ya los resultados van a ser más próvidos y sólidos. Si yo gané mi pase en la UNAM porque soy muy brillante y tengo mis conocimientos o mi hijo los tiene, pues no tiene nada que temer de volver a hacer el examen, sobre todo cuando se pone tanto en juego en la cuestión de la honestidad de la universidad. En verdad, es lo que más me entristece, me preocupa, me hace ruido, en verdad, es que una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México, que sí se ha derechizado y lo que ustedes quieran, y que estoy muy en contra de que los maestros de asignatura sigan ganando tan poco, etcétera, etcétera, lo que quieran y manden, pero una universidad que tiene tanto prestigio a nivel latinoamericano, a nivel internacional, se vea en su examen de admisión, se vea mancillada, se vea manchada por una cuestión así. Debe volver a repetirse el examen y los que lo pasaron, porque de veras son una bala, pues ahí no tienen nada que temer. Las balas seguirán siendo hasta que se muera, van a seguir siendo eminencias jóvenes y van a tener una carrera promisoria, pero que lo repitan porque no puede haber esa mancillación, esa sospecha de una universidad como la UNAM. Bien. Ana Francis, ¿qué opinas del tema? ¿Qué opinas de todo este tema? ¿Trampas, engaños, fraudulencia generalizada o parcial? Y específicamente el tema de la UNAM, Ana. Yo vería, Julio, que la verdadera crisis en este momento en lo que tiene que ver con la educación, con la pedagogía, con la juventud, como decía una amiga, a mí no me preocupa que mi hijo beba o no beba, ya, me preocupa que sea una persona decente, es decir, que sepa de ética, que sepa diferenciar. Y ella hacía un relato muy interesante, y voy a tratar de parafrasearlo lo mejor posible, de cómo el gran reto en este momento de la masculinidad para los chavos de 18, 20, 16, etcétera, es que ella lo decía así, pareciera como si son más o menos chamacos decentes, etcétera, etcétera, y de repente llega el momento en el que tienen que convertirse en hombres, ¿no? Y entonces todo lo que es importante es ganar dinero, pero sobre todo ganar a costa de lo que sea. Y si no, etcétera, etcétera, no vales como hombre, ¿no? En este tránsito que es tan potente, digamos, en esas edades. Y buena parte de ganar, pues, es hacer trampa, porque a veces ganas y a veces pierdes en la vida, digamos, ¿no? Pero si siempre tienes que ganar, pues no ganas
más que con trampa. Si siempre tienes que ganar, es con trampa. Y en fin, esa es una como de las cuestiones preocupantes justamente a esa edad. Por eso es tan importante, creo yo, y coincido con Horacio, pues repetir el examen, porque no se puede permitir la trampa. No podemos permitir que nadie de los que está ahí piense que fue buena idea hacer trampa, porque no es una buena idea, porque al final del día, deja tú la justicia para con los demás, porque al final del día te va de la fregada, se te arruina la vida si no aprendes a aceptar las pérdidas, aceptar las derrotas, aceptar los errores, etcétera, se te arruina la vida y vas teniendo una vida cada vez más miserable y además con los años se pone peor, porque si en algunos años puedes medio librarla, medio seguir haciendo trampas, medio seguir haciendo mentiras, medio no sé qué, o sea, con los años se va poniendo peor y vemos unas historias de terror. Entonces, creo que es una de las cosas en las que tenemos que poner más atención, que es en la educación de la ética, pues, ¿no? Y en que no tiene ningún sentido hacer trampa, que no es divertido hacer trampa, que no es interesante hacer trampa, que no es emocionante hacer trampa, que no ganas absolutamente nada. Claro. Bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿crees en esa fatalidad, en el sentido de lo que es fatal, que es el destino lo lleva a eso? Es decir, en esa predisposición obligatoria a que el bien salga adelante y que el que miente le va a ir mal, el que hace trampa le va a ir mal, o hay una bola de tramposos a los que les sigue yendo bien hasta el final de su vida y mueren tranquilitos en su cama, llenos de dinero, algunos hasta de prestigio en su ámbito, aunque hayan sido lo peor de la humanidad. Horacio. Mira, es que es una disertación filosófica esta, porque si yo te digo lo que yo creo, yo siempre he pregonado con que uno se busca, uno logra lo que uno se va buscando en la vida. O sea, si uno es honesto, si uno hace el bien, si uno no pasa sobre el cadáver de nadie para lograr sus objetivos, si uno no hace trampa, si uno es honesto, si uno no se roba una elección, etcétera, etcétera, para tener un puesto público, o no recurre al nepotismo para tener un cargo en cualquier dependencia, o no recurre a nada, pues obviamente te va a ir bien porque vas a tener la conciencia tranquila. ¿Qué es eso? ¿Qué es tener la conciencia tranquila? Es estar consciente de que tú nunca te corrompiste, nunca corrompiste las leyes normales de la vida diaria, de las normas, de los preceptos sociales y estructurales de una unidad, ¿no?, en la que vives, para poder lograr eso. Una cosa es esa y dormir tranquilo, lo cual pues muchos podemos hacerlo, ¿no? Y otra cosa es finalmente lograr lo que tú quieres, lograr la riqueza económica, lograr la riqueza o reconocimiento, pese a que no te lo mereces porque corrompiste ciertas normas y porque finalmente recurriste a la trampa, hiciste trampa. Esa gente podrá morirse tranquila y llena de lana y llena de reconocimiento si ustedes quieren, pero obviamente no va a ser feliz porque va a estar, yo siento que va a estar totalmente consciente y va a estar total y absolutamente con esa culpa toda la vida, porque finalmente los educaron para ser gente honesta, supuestamente. No creo que tus padres o ningún padre educa a sus hijos para que sean ladrones o criminales, a menos que sean de veras gente muy desalmada y gente que haya vivido así, crea que la única manera de vivir así es robándole a los demás. Podría ser el caso de Donald Trump, probablemente, pero no creo que su padre haya sido así, ¿no? Sé que la familia, no toda la familia Trump es así como
de este señor que pues, ha sido el peor presidente, el más deshonesto que ha tenido Estados Unidos, o el mismo Vicente Fox, ¿no? No creo que lo hayan educado así sus padres, ¿no? O sea, en fin, no sé, ¿qué puedo decir? Que no, uno se busca en la vida lo que uno quiere y dormir tranquilo y tener total y absoluta certeza de que tu vida ha sido asertiva y ha sido honesta, es el mejor premio que te puedes dar como ser humano. Ya si te reconocen o no, eso es lo de menos, pero lo más importante es la honestidad y la ética. Bien, Horacio, gracias. Denme chance nomás de responder aquí a Plantamos Semillas, que me dice, Sí, en tus entrevistas, Julio, ¿improvisas? Pues la verdad es Sí, que sí, cierto. siempre. No tengo ni siquiera ni lápiz ni pluma, como va saliendo. Y en esta mesa, de No, verdad bueno, que llego a las 2 de la tarde sin relajadito. Sí, y como van saliendo las cosas, como van saliendo, nos vamos caminando y vamos encontrando, y cuando acordamos ya es hora del postrecito y se acabó, pero no, yo también improviso siempre. Si tuve momentos complicados en mi conducción de programas en televisión en la octava, cuando estuvo este canal de televisión en el Valle de México, era por la escaleta obligatoria que te ponen en televisión y que ahí no puedes improvisar porque le generas problemas a los de la edición y a los que están controlando lo técnico, que ya tienen la fotografía de Horacio Franco para que a la hora con 32 minutos lo menciones y tú en ese momento mencionas a Rivera Calderón y a Ana Francis y eso genera Ya se hizo un un relajo. desmadre. No puedes. Y a mí me ganaba la tentación periodística de decir, como por ejemplo ahorita, invitar a la gente a que nos acompañe no mañana, sino de este sábado al otro, que vamos a presentar un libro muy interesante, Gobierno de Izquierda, documental de derecha, privatización del cine de no ficción en México. Autores Carlos Mendoza, Okay. el gran Carlos, director del canal 6 de Julio, cronista, documentalista del proceso de lucha del pueblo mexicano, y Alejandro J. Ponce Díaz. Y presentamos José Felipe Coria, académico Qué de la buen UNAM y título. crítico de cine, y yo, que nomás voy ahí de coliche porque realmente pues no sé, no soy ni crítico de cine ni documentalista, pero es el sábado 8 de agosto a la 1 de la tarde, librería Porrúa en Argentina 15, ahí nos vemos de mañana al siguiente sábado. ¿Vieron de qué manera me robé mi pedacito también para mí mismo? Digo, basta, Ana Francis. Tu postre a la mitad de la alimentación, Julio. Así es, Oye, gandayota. pero qué buen título y qué buena reflexión propone el título. Sí, hay que ver exactamente, así Sí. es, así es. Ana Francis, ¿qué opinas de la consulta sobre lineamientos para defensa de los derechos de las audiencias y la reacción que ha habido de algún segmento de cámaras, de radio y televisión, de canales de televisión concesionada? En fin, ¿cómo vas viendo ese tema, Ana Francis? Pues yo creo que está muy bien, Julio. La neta es que está padre pensar que las audiencias, como audiencias, tenemos derecho, la neta. Creo que está bueno, estaría padre que no nos mintieran en ciertos medios, o sea, sí estaría padre aclarar cuando es mentira. Sí estaría padre exigir que no te mientan. Claro, exigir que piensen como tú quieres, pues no, la neta no, pues cada quien que piense lo que quiera. Y es muy afortunado que podamos identificar cómo piensa quien escribe, quien dice, quien hace notas, quien hace editorial. Porque para eso es la editorial, para decir yo opino que la onda va por este lado. Pero sí estaría padre que no te mientan. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un gran proceso. Va a estar interesante cómo nos vamos haciendo. O sea, yo tengo como mucha esperanza en que se apruebe y etcétera, y va a estar muy interesante en cómo eso lo vamos convirtiendo en algo práctico, ¿no? No sé si ustedes se acordarán que creo que la primera persona que lo puso fue Carmen Aristegui, ¿no? En algún momento ya no me acuerdo cuál de las broncas que tuvo de antes de que la sacaran, después de que la sacaran, etcétera, que fueron momentos muy álgidos, y cuando era un noticiario pues muy respaldado, y que planteó este asunto del defensor de las audiencias y presentó a aquel compañero y etcétera, y luego eso ya se fue haciendo, hay varios medios que tienen a sus respectivos defensores de las audiencias, los medios públicos lo tienen, y pues a mí me parece una figura bien importante y me parece que es una muy buena posibilidad pedir lo mínimo, Julio, que no te mientan.
Bien, Ana Francis. Horacio, ¿qué opinas de esa propuesta? Hoy entrevisté a Genaro Villamil, director del SPR, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y en cierto momento dijo, pues esto es hasta fresa, o sea, Fresa. lo que se está pidiendo es Sí, fresa. Y claro, son cosas pequeñitas que no implican mayor cosa, pero que están siendo utilizadas por los concesionarios para ponerse, como luego dicen, el guarache antes de la espinada, y entonces de ahorita generar la reacción de dictadura, autoritario, para que no los toquen ni siquiera en poquito. Pero disculpa, Horacio, porque ya me eché mi rollo y lo que quiero es preguntarte tu opinión sobre este tema. No, pero ¿qué más quisiéramos que a los que mienten y a los que se la pasan de verdad echándole mierda al gobierno y a todos los que incluso a todos los medios de izquierda, les quitaran la concesión por mentirosos y por falsarios, pero sobre todo por querer desestabilizar un país? Entonces ese es el problema. Echar mentiras así nada más sobre una persona, bueno, puede que denuestes a la persona o denuestes a la persona per se, a una persona, a un individuo porque te hizo algo, y eso también es reprobable, pero denostar todo un movimiento, un gobierno, y tratar de desestabilizar, y luego aparte de eso, ir a pedirle frías a Estados Unidos para que venga y conquiste este país y empiece a controlar este país como lo hicieron, lo están haciendo con Venezuela. Eso ya es querer desestabilizar un país, eso ya merece en verdad quitarles la concesión. Por eso, porque la concesión no es de ellos, la empresa es de ellos, sí, pero la concesión es del pueblo de México. Eso lo tiene que saber todo el pueblo mexicano y lo tienen que repetir una y otra y otra y otra vez. Ellos no son los dueños del espectro radioeléctrico, son los dueños de su empresa, y esta la tienen prestada del gobierno, tienen concesionada del gobierno. Bueno, ya entendido eso, pues es muy fresa lo que pidieron, ¿no? Lo que el gobierno está, además todavía es una propuesta, todavía no se pone, no es una ley, no es un artículo constitucional, pero finalmente lo que quieren es seguir alimentando esta propia mentira de que el gobierno es autoritario y quiere censurar, lo cual es absolutamente falso. Y la cosa es que, no sé si se enteraron ustedes que hackearon mi cuenta de Twitter la semana pasada, todavía no la recupero, pero Sí. me contactó alguien, me contactaron varias personas, ¿no? De que les estaba llegando un mensaje, no le den clic si les llega este mensaje de parte mía, porque mi cuenta de Twitter todavía no la puedo recuperar después de casi una semana, pero me escribió el querido Miguel Elorza, ¿no? De la cuestión de que también le había llegado este mensaje mío, y le comenté, ¿no? Que yo pienso que la cuestión de desenmascarar las mentiras del gobierno, con el quiénes quieren las mentiras, y luego con este programa de derecho de réplica de Luisa María Alcalde, que está muy bien, pero que tiene muy pocas vistas en YouTube, como debería tener en todo el espectro, que la mañanera debería ser el reflejo todos los días de 2 minutos nada más, pero 2 o 3 minutos muy bien nutridos, como lo hace el Orsa, en realidad, de quiénes quieren las mentiras, o el detector de mentiras, que es como se llama ahora, y que diario lo hagan, porque finalmente la mañanera es el receptáculo más importante de visualizaciones de todo el pueblo mexicano, para que se vayan enterando de cómo engañan estos medios, de cómo están tratando de desestabilizar este país. Lo tiene que hacer. Yo le pido a la presidenta Sheinbaum, por favor, que haga este programa que está haciendo con Luisa María Alcalde, que está excelente, que yo lo veo todos los miércoles y que me parece perfecto. Sí, pero tiene muy pocas visualizaciones. En realidad deberían pasarlo a 2 o 3 minutos diarios en la mañanera, de lunes a viernes. Aquí están las mentiras, con Miguel Elorza o con Luisa María Alcalde, pero sería mucho mejor que hacer un programa en la tarde que casi nadie ve, o hasta después lo van viendo, pero no es así como de una vital importancia, como lo hacía López Obrador todos los días, casi que sí los ponía en su lugar, o hacía lo que quieran y manden, ¿no? Pero aquí sí, más categórico, de una manera más categórica, como Sheinbaum, porque ella es muy categórica, decir esto no es cierto, en 2 minutitos, 3 diario, pero no una vez a la semana, y cuando no le da tiempo de programar a el Orsa, ahí está el Orsa los miércoles, ya se hizo muy tarde, ya el detector de mentiras. No, es que esas mentiras son lo que precisamente están desestabilizando poco a poco al país, porque están lavándole el cerebro a mucha gente. A otras no, obviamente, a la mayoría no, pero a muchas otras sí les están lavando el cerebro. Y eso sí debe estar muy penado, muy, muy penado. Entonces, por eso es una ley muy fresa, es una iniciativa muy fresa, aunque se quejen los medios de comunicación, que todo eso es una queja falsa para desestabilizar. Bien, Ana Francis, tú
de estudiante, egresada, actriz, cabaretera, a tu actual condición, ¿cómo te informas? ¿Cuáles son tus principales formas de tener acceso a la información? Fíjate que en mi caso, que me la paso porque es mi trabajo, viendo, leyendo, escuchando, cada vez estoy más en alerta de no cometer un Mm, grave error ante informaciones que a veces llegan con una apariencia de veracidad y que a veces llego a creer que entre más veraces parecen, mm, más difíciles de creer y me llevan a tener que checar y checar hasta que llego y concluyo que tienen una fuente confiable de información. Claro. Pero lo que es la inteligencia artificial, las fake mm. news, las granjas de bots y todo esto pareciera que nos han robado o nos están menguando gravemente la posibilidad o el derecho de acceder a información veraz, Ana Francis. Sí, pues mira, yo lo primero que hago es en la mañanita, en cuantito despierto, abro la síntesis informativa que me mandan todas las mañanas. Veo primero las portadas de los periódicos, veo los cartones. Después de las portadas, luego me voy a los cartones, que me parece que los cartones reflejan un montón como el tema principal del que se está hablando. Y después, si tengo chance, leo algunas columnas que me interesen. Hay Luego una que ya se a lo llama Astillero, largo te la recomiendo. hay esa no, casi no. Ah, Y sí, luego, sí. y luego ya hacia el final del día o a lo largo de mis recorridos, bueno, obviamente escucho la mañanera. La mañanera la empiezo a escuchar tempranito y luego la tengo que interrumpir generalmente porque estoy o en alguna junta o me voy a mi clase de yoga o lo que sea. Y entonces después la sigo escuchando y luego durante el día en mis trayectos te escucho a ti, escucho a los periodistas y también cuando me da tiempo escucho eh, los programas de Capital 21 que tienen de análisis. Uh-huh. Eh, Luego escucho como las cápsulas, esos los escucho. Ahora sí escucho, por ejemplo, incluido tú, Julio, en velocidad altita, Uh-huh. porque así, mira, me voy de volada. Sí, sí, Pero sí, sobre sí. todo, pues esto que estás diciendo, Julio, tiene sentido. Es decir, yo te escucho a ti y te creo. Escucho a los periodistas y les creo. Escucho a la presidenta de la mañanera, por supuesto que le creo. Y sé que lo que escuche yo en Capital 21, pues está verificado, ¿me explico? Entonces, pero es muy difícil creer, o sea, de notas de periódicos y etcétera, 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 que llegan, sí es así de, no, espérate, pues hay que verificar, ¿no? ¿Esto qué? Durante el día, digamos que todo el tiempo nos están llegando distintas notas de periódico de acuerdo a distintos asuntos de la política local. Entonces, en muchos de esos son mentiras, por eso te digo, es decir, esto que está diciendo este periodista de esto es mentira. Hay una cosa que está diciendo que lo está diciendo mala leche, pero tiene pero tiene un origen de verdad y uno dice, bueno, pues qué hojaldra, pero bueno, su punto de vista. Pero hay otros que son mentira, Sí. mentira, mentira, mentira. Y bueno, y volviendo al tema 1, Julio, y eso es trampa. Y de ahí la importancia de no dejar pasar la trampa, pues, ¿no? Entonces, pues sí, así me informo. Lo último que escucho en el día eres tú. No, generalmente no escucho tus videocolumnas. Ya es ahora, la verdad, Julio, yo Ya estás ya no quiero frita. saber nada, ya. Sí, sí, sí. Ya le prendo a mi serie, pero digamos, en mi último trayecto que es largo, pues sí, escucho fragmentos de lo que tú haces y fragmentos de lo que hacen los periodistas. Muy bien, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, ¿qué tanto podemos seguir? ¿Cómo presupones que va a ser la vida, pero ya en cuestión de un año, de meses, de 2 años, con esta invasión de noticias falsas, de imágenes, declaraciones relacionadas hechas con inteligencia artificial totalmente falsas? Un mundo en el cual pareciera que de pronto todo se está moviendo y no sé si, bueno, estas declaraciones de Elon Musk en el sentido de que en 5 años la inteligencia artificial va a ser mayor que toda la inteligencia humana acumulada y que en pocos años las máquinas van a estar ya dominando. Sam Altman, otro de los reyes de el feudotecnicismo, de la feudotecnología, que dice que ya llegó ese momento de la singularidad, que es el momento en el que las máquinas pueden tomar decisiones por sí mismas. ¿Qué futuro nos espera, Horacio?
un futuro muy desolador si no la frenan, ya lo dijo el Papa en su encíclica, ¿no? Estoy muy de acuerdo con él, pese a que en otras cosas no estoy de acuerdo, pero en eso sí, y en regular la inteligencia artificial, en controlar la inteligencia artificial, de tal suerte que sea una herramienta, solamente una herramienta, pero no un sustituto de la humanidad, no un sustituto de la inteligencia humana, no un sustituto del trabajo humano, que es bien peligroso también, porque se van a estar perdidos. Ya hay países, ya hay lugares donde usan robots para hacer cosas que los humanos hacíamos antes y que ya no vamos a poder hacer porque es más barato y es más controlable y se puede explotar sin ningún problema a un robot. O sea, la humanidad, el humanismo, la humanidad y todo lo que conlleva el ser humano se va a ir deteriorando, va a ir en detrimento de, vamos a ir perdiendo todas nuestras calidades, nuestras cualidades y claro, estaba con Arturo, mi marido, ayer, comentando, ¿no? Tenemos amigos o hijos de amigos que están estudiando la cuestión de diseño, la cuestión de diseño gráfico, diseño, ¿cómo se llama? A partir de páginas de plataformas, etcétera, etcétera. Pues esta gente, ¿de qué va a trabajar si ya no va a haber nadie que los requiera para hacer una página web, una plataforma o lo que fuere, ¿no? Es muy triste, en verdad, porque además si a alguien se le ocurre hacer ya un concierto en vivo con un robot de lo que yo hago, pues ya no me van a contratar a mí porque el robot les va a salir más barato y no les va a costar nada, pues, ¿no? O clonar la voz de alguien que ya murió para hacer un concierto con esa voz y no sé, o sea, es verdaderamente aterrador, es verdaderamente humillante, es muy humillante para toda la historia de la humanidad como especie, de todo lo que hemos logrado, y esta es una creación nuestra, claro que sí, pero es muy impresionante cómo esta creación nos puede dar un revés, porque ya lo han hecho. La semana pasada estaba diciendo, ya hay una inteligencia esta de Space, el otro no Musk, el otro, advirtió también que ya está el chat GPT, ¿no? Ya están habiendo inteligencias artificiales que están empezando a atribuirse o incluso a irse a otros espacios de inteligencia artificial para retroalimentarse y en un momento dado ya tener una predominio absoluto de la inteligencia universal que hemos creado nosotros y de todas las plataformas y todas las redes, de todo el internet y de toda la información para poder gobernar este mundo. Es terrible, o sea, es mucho más terrible que tener a Trump como presidente, o sea, porque con esta gente, o sea, Trump por lo menos sabemos que se va a morir un día, ¿no? Y no le quedan muchos años, esperemos, pero a la inteligencia artificial se va a volver más y cada vez más y más y más refinada y más peligrosa para el ser humano. Bien, Ana Francis, empresas como Anthropic, que desarrolla Claude, que es una de las plataformas de inteligencia artificial más desarrolladas y más interesantes, ha destruido millones de libros para no dejar huella que legalmente le obligue a pagar derechos de autor, porque a fin de cuentas la inteligencia artificial es la concentración de la inteligencia humana acumulada a lo largo de toda su historia y colocada en libros, en audios, en videos. Y la inteligencia artificial lo que hace es nutrirse de ello y darle un procesamiento distinto si queremos, pero finalmente ahí está. Pero qué tiempos, ¿no, Ana Francis? Presenciar o saber que se compran, se escanean y se destruyen físicamente millones de libros impresos para que no quede huella y no les cobren derechos de autor. Pero, ¿qué te angustia o qué celebras de estos nuevos tiempos? Y casi que apelo además a tu condición de teóloga. Pues yo soy radicalmente positiva, fíjate, a diferencia de lo que piensa Horacio. Porque creo que la raíz del asunto es la ética, no la herramienta. Entonces, me parece que lo que tenemos que enseñar es la ética, pero creo que la inteligencia artificial
pues puede ser una herramienta muy útil eso. Pero sobre todo, Julio, ya está ahí, o sea, no es como que, Sí, así que ya para qué le hacemos, ¿me explico? sí. Pero como toda herramienta, pues ¿dónde queda la ética? Y claro, eso nos plantea una serie de discusiones, como la discusión de la propiedad intelectual, ¿no? Que también por otro lado, pues hay muchas discusiones alrededor de la propiedad intelectual. Es decir, todo el asunto de la propiedad intelectual en relación a que las personas que pensaron o crearon algo vivan con dignidad por haber creado o pensado algo, por seguirlo creando y pensando, me parece muy razonable. Pero de pronto hay unas cosas del derecho de autor que son absolutamente absurdas, pues, ¿no? Yo pensaría que, pues que la herramienta que te pueda llevar a, a resolver cosas de forma mucho más rápida, mucho más práctica, es decir, que haya robots que hacen el trabajo que puede hacer, es decir, que los seres humanos ya no tengamos que hacer esos trabajos que puedan hacer los robots, pues claro que me parecería fantástico. Claro que eso tendría que derivar en que las personas, en vez de trabajar 40, 60 horas a la semana, trabajáramos 20. En eso tendría que derivar y ese tendría que ser el objetivo, en que las máquinas y la inteligencia artificial pudiera ir hacia allá. Y yo te resumiría mi esperanza en esta anécdota. En la Feria de los Museos que ocurrió aquí en el Monumento de la Revolución hace unas varias semanas, en el Día Internacional de los Museos, en mayo, si mal no recuerdo, estaba de un museo una exposición de un perrito robot, que hemos visto muchos perritos robot. Entonces yo iba con mi perrita, Tongolele, y entonces dije, va a estar muy divertido ver a Tongolele con el robot, ¿no? Y entonces, y además Tongolele le entra todo, es una perrita súper juguetona, entonces lo que le propongas le entra. Entonces la acerco al robot, entonces Tongolele huele al robot y se va, que le da una agua infección, no le genera ningún tipo de interés. Y a mí me parece que todavía no hay nada que para los seres humanos sea más interesante que el contacto con las otras personas, con los otros seres vivos, con los otros seres humanos. Todavía no hay nada que suene como suena un ser humano tocando la flauta de la manera tan magistral como lo toca Horacio. Probablemente podríamos escuchar algo tocado sin el más mínimo grado de error, pero eso no necesariamente nos es interesante, eso no necesariamente nos hace temblar, nos hace sentir, y a las personas nos gusta sentir. Entonces, pues dirá Misa, Elon Musk y todos estos, pero es muy interesante ver a ese señor machuchón agarradito de la mano de su hijo, que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Con su chamaquito chiquito. Y llama la atención, pues, ¿no? O sea, de todos modos, necesitamos agarrarnos de la mano de alguien, que alguien nos agarre de la mano, que alguien nos abrace, y necesitamos la experiencia viva de lo humano. Todavía no hay inteligencia artificial que sustituya eso, por más que haya todas estas experiencias de lo que pasa es que me enamoré de la inteligencia artificial y ya tengo una relación ahí, etcétera, que sí, ahí está, y esa es una parte, es como hace 15 años o no sé cuántos años, digamos que esta conversación hubiera sido rarísima, pues, ¿no? Nos hubiéramos sentido profundamente incómodos y ahora nos sentimos francamente cómodos de tener este espacio de esta manera, porque hemos logrado tener intimidad y comodidad a distancia y mirando a la cámara y etcétera. Pero, pues lo humano es lo humano. Claro. Entonces, ojalá que vía la ética encontremos las mejores maneras de resolver. Por supuesto que hay que resolver todo lo que tiene que ver con derechos de autor, pero que sobre todo lo que a la gente le preocupa de sus derechos de autor, pues es de qué va a chambear. Claro. Sí, los actores, los cantantes, no sé qué decir, güey, no pueden usar mi voz porque es de lo que yo vivo. Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Y claro, vamos a tener que pensar en eso. Pero la solución no va a ser, bueno, ya no se puede usar la voz de nadie, eso ya no pasó. El asunto va a ser cómo hacemos que esa persona tenga un ingreso y tenga una vida digna como la ha tenido hasta ahora, independientemente de que ya no grabe o sí grabe o grabe unas cositas y otras no, etcétera. Tenemos que imaginar esas formas, pues, ¿no? Bien, Ana Francis,
Bueno, pues vamos llegando. Nos informa el distinguido Fernando Rivera Calderón que no ha podido llegar, que porque hubo un problema tuvieron que repetir un sketch y vaya Ok. que así sucede y que no hubo chance y bueno, se entiende plenamente. Alguna vez que me invitaron ahí a estar en Operación Mamut, pues sí, se tiene que repetir una y otra vez y falla la música y falla la entrada y no sé cuántas cosas. Así que ya le dijimos que con mucho gusto y que nos vemos la próxima semana. Horacio, El timing, por ejemplo, de la comedia, Julio, ¿sí? yo no veo que haya inteligencia artificial todavía que lo pueda. Vamos a ver, Hay vamos a cosas ir que viendo. no, hay cosas que no. Seguramente, o sea, por ejemplo, una dramaturga que respeto mucho me estaba diciendo, estoy escribiendo una obra con inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Planteando y no sé qué, no sé qué, me dijo, muy interesante, el proceso está siendo muy interesante. Y seguramente sí, es decir, ahora que lo pienso, por ejemplo, es decir, pedirle a la inteligencia artificial, planteame una escena con esto, bla, 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 te doy los parámetros de los personajes, etcétera, y te desarrollas 6 cuartillas de sketch, ¿no? Con unos diálogos, no sé qué, y sobre esos tú le metes mano, pues caramba, sí es un ahorro de tiempo padrísimo y etcétera, pues que puede resultar en algo muy benéfico, ¿no? Es espectacular lo que está sucediendo Es ya espectacular. y claro que puedes escribir un libro completo planteándole lo que quieres, suspenso, desenlaces, tuercas, giros de tuerca pues en los personajes, Exacto. que termine esto y te lo escribe. Además le puedes sugerir el tipo de estilo literario que te Sí, gusta claro, combinado con tal cual, claro. en fin, Ahora, de eso a que el resultado sea interesante, ahí. todavía estamos viendo, ¿no? Pues Claro, sí. claro, cuando es una cuestión de explorar o de diversificarte como creador de cualquier tipo, o sea, tiene que ser una herramienta. O sea, tú lo que estás diciendo, Ana Francis, es lo mismo que yo Que es dije. una herramienta. Es una herramienta, pero yo quisiera ver qué opinan si es que los jóvenes que hicieron el examen a la UNAM usaron inteligencia artificial como una herramienta para qué también, ¿ven? O sea, las herramientas son válidas. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer un fraude, para hacer Pero, por ejemplo, es decir, en muchas universidades ya es así de, a ver, tienen que hacer un ensayo sobre esto o lo otro. Yo misma tuve una materia en la maestría que dijeron, pueden utilizarla, es más, la tarea fue utilizar la herramienta artificial para hacer un ensayo teológico. Entonces era muy divertido probarlo, pues, ¿no? Y entonces en la siguiente materia, en la siguiente curso de esa materia, yo pregunté, ¿puedo usar inteligencia artificial? Y me dijeron, sí, nada más acláralo, así como citas los libros, aclara qué herramienta utilizaste y etcétera, etcétera, etcétera. Y por claro, ejemplo, para hacer de pronto síntesis, para hacer un montón de cosas es súper útil la inteligencia artificial y te ahorra Total. 3 millones de cosas. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que sí está bueno, creo, pues es que de tanto en tanto regreses a hacer el examen con tu lápiz y con lo que sabes. Fin. Sí me claro, parece que para eso está bueno, pues, o sea, está bueno. Y más bien, pues claro que tenemos que pensar, ¿dónde me dijeron que estaban, pues justo repensando el modelo pedagógico en China, ¿no? En donde, pues claro que tiene que ser con inteligencia artificial, o sea, pensar que los alumnos, las alumnas no van a utilizar la inteligencia artificial es absurdo. Pensar que Sí, no le dictas a la computadora en vez de escribir es absurdo. O sea, sí. pensar que esa generación no hace eso es absurdo y prohibírselo es absurdo. Más bien, pensamiento crítico y ética. ¿Cómo se aplica el pensamiento crítico y la ética para utilizar esa herramienta? ¿No? Sí. Pues sí, ese es parte de los problemas previsibles y que van caminando, galopando, que es la Galopando. pérdida de la capacidad crítica, del análisis y de la crítica, la disminución de tu potencialidad cognitiva. Cada vez recuerdas menos cosas porque sabes que las vas a preguntar aquí y las vas a encontrar al detalle. Se anula el pensamiento crítico, se va disminuyendo la Julio, pero se capacidad anuló el cognitiva. pensamiento crítico con la educación neoliberal. también, Bueno, también, pero Ahí, también. ahí Sí, le padecimos un montón. Yo sí te puedo hablar de la educación artística neoliberal, en donde el pensamiento crítico brilló por su ausencia. Y lo estamos padeciendo, pues, ¿no? pero ¿sabes qué, Ana Francis? Pero porque era un asunto de perspectiva. Yo me pregunto si la inteligencia artificial hace que desaparezca tu pensamiento crítico, o más bien la perspectiva desde donde estás aplicando todo, hace que desaparezca tu pensamiento crítico. Horacio. Sí, tú estás hablando, Ana Francis, desde tu voz propia como gente honesta, como gente decente, como gente
educada, que obviamente estás usando la inteligencia artificial como una herramienta. Pero imagínate que la inteligencia artificial en un momento dado va a tener acceso a todas las cuentas del banco y va a ser desmadre en todos los bancos del mundo con todas las cuentas. Eso es muy probable también, con mentalidades mezquinas, no de Ana Francis Moore ni de Horacio Franco. Bueno, el planteamiento del libro de Sabina Berman, ¿no? El último libro de Sabina Berman, que es muy divertido, así de, le apagamos, riájale, a ver qué hacen. A ver qué hacen, Y exacto. nadie tiene dinero en su cuenta. Sí, que se acaben los multimillonarios. Bien, pues Horacio Franco, postrecito, por favor. No, pues ahora no tengo ninguno más que el tuyo, pero bueno, pues hablando de qué otros temas nos faltó hablar de esta semana, pues de la detención de este capo, de la sorpresa que nos dieron ayer con la detención de el R1, como se llame, ¿no? El asesino intelectual probable de Carlos Manso, pues está en un momento dado trabajando en detrimento de las aspiraciones políticas de Grecia Quirós, nada más quería decir eso. Lo de Ceuta también es una cuestión que preocupa muchísimo, en verdad, porque además la misma derecha española está ya echándole carroña a Sánchez y a su gabinete, ¿no? Por pues por hacer lo que está haciendo finalmente y por no detener la inmigración ilegal y ya ven, lo que sea. Híjole, es que el advenimiento de las derechas en este mundo ha sido verdaderamente atroz, voraz, es voraz ahora en América Latina, ¿no? En la mayoría de América Latina. El único consuelo que me queda es que todos estos gobiernos, como el de Milei, que ha probado ser un desastre, el de, pues ya casi todos los de derecha, pues el mismo de Chile, de caso, en un momento dado van a probar que la derecha tampoco, o sea, la izquierda, dicen ellos que no puede gobernar, por lo menos puede la izquierda tener una salida mucho más benevolente para todos los pueblos del mundo, y que la derecha siempre va a extorsionar, siempre va a explotar, siempre va a querer para unos cuantos lo que es de todos, pues, ¿no? Y no tiene que ver. Y bueno, ahora las patadas de agua que está dando Trump con su discurso de los comunistas, pues, ¿no? Primero deberían ponerse a investigar qué es el comunismo y qué significa lo que están diciendo, porque en verdad ha sido cada vez un desastre, tan grande como el de la guerra en Irán, ¿no? Que pues es una guerra absurda que le está restando poco a poco. Diario voy viendo las estadísticas y las encuestas, qué bueno que van perdiendo cada vez más y más, y que el pueblo estadounidense de una vez por todas reaccione a que votar por los republicanos en estas elecciones de midterm va a ser verdaderamente un fracaso para su país. Ya su país está siendo cada vez menos querido. El turismo canadiense ha disminuido verdaderamente vertiginosamente, cada vez peor a Estados Unidos. Bueno, pues se lo está labrando precisamente el gobierno de Estados Unidos, pero el pueblo no tiene la culpa de nada más que el pueblo estadounidense, sí debo decir, es un pueblo muy manipulado y verdaderamente muy mal informado. Por eso esto de los derechos de las audiencias se debe celebrar, la oposición debería celebrarlo, para ver que en México tenemos ombudsmans en cada bastión de comunicación para poder defender los derechos de todos, que son sus mismos derechos, y no lo ven así. Ese es el problema. Pues eso fue todo. Sí. Jules. Gracias, Muy gracias. bien, Horacio, al contrario, gracias. Saludos a ti y saludos a Arturo, que luego Gracias. no le mandamos los adecuados saludos al buen Arturo. Gracias. Ana Francis, postrecito, por favor. Dos ideas, bueno, una idea y varios postrecitos. Sí. La primera es Neil Harbisson, conocido por ser el primer cyborg reconocido oficialmente por un gobierno, que es un artista que se hizo una modificación corporal y lleva una antena integrada en el cráneo que le permite percibir frecuencias de color mediante vibraciones de sonido, dice: a quienes nos acusan de estar en contra de Dios les digo que no, que ser cyborg es una colaboración con Dios. Y por ahí hay una serie de corrientes teológicas muy interesantes que dicen que Dios es cyborg, es decir, que partiendo de la premisa de que todo lo que está es voluntad de Dios, pues la inteligencia artificial también es, si planteas que la inteligencia artificial también es voluntad de Dios, la pregunta que sigue es,
¿para qué nos está queriendo decir Diosito con su voluntad? Pero bueno, esas son como Oye. reflexiones de mucha amplitud. Oye, y luego ese impacto igual, Horacio, que yo no dejo aquí de cotorrear con mi familia, les digo, oigan, toda la poesía, la expectativa de nuestro amado planeta, que lo consideramos de una manera perfecta, circular, armónica, y nos sale la fotografía de la NASA con una especie de piedra chipotuda, mal hecha, geoide le llaman ahora. Oye, eso me lo enseñaron, La joya azul, Julio. eso me lo enseñaron a mí desde la secundaria, pero no era tan feo. El Hayden no era tan feo. A mí me lo enseñaron en 1975. Mi maestra de geografía, que era una viejita adorable, Josefina Solís, viuda de Garrido, era una maestra preciosa ya de como 90 años. La amo y la adoro. Y me enseñó el geoide, la forma especial de la Tierra, se llamaba. Pero ahora está re fea. La cosa toda chipotuda, mal hecha, nos quitan nuestras heroicidades y nuestros Julio, tú sentidos quédate épicos. con la joya azul en tu cabeza y dejemos ahí. Bueno, Ya, ok. borra lo otro de tu cabeza, ¿para qué lo quieres? Sáquese. Ya. Ahora sí, nada más 3 recomendaciones. La Guelaguetza en Azcapotzalco está del 31 de julio al 2 de agosto en el Jardín Hidalgo. Vayan a ver la Guelaguetza que viene de visita a la alcaldía Azcapotzalco. Una probadita para quien no la haya visto. Luego, Julio, está la Feria de la Torta en la Venustiano Carranza. Es la cosa más que dijera yo. O sea, tienen que ir. Nosotros vamos, Ángeles y yo nos ¿Cuándo ¿Cuándo es y dónde? Es este fin de semana en la alcaldía Venustiano Carranza, ahí en la plaza de la alcaldía. Vete no con hambre. No, pero llegamos el domingo, ya muy noche. No. Pues bueno, pero luego cuando la vuelvas a ver, o sea, algún día en la vida tienes que pasar por la Feria de la Torta porque es todo un suceso. Y luego en el Centro Cultural de España, les recomiendo mucho que vayan este fin de semana, tienen una exposición que se llama El Diseño de la Libélula. Y la verdad es que es un centro de exposición, o sea, es un centro cultural muy amable, muy lindo, siempre tienen cosas súper interesantes y tienen una perspectiva, hablando de la ética, hablando del pensamiento crítico, tienen una perspectiva de pensamiento crítico muy interesante siempre. Así que lo que esté ahí puesto, váyanlo a ver porque vale la pena. Y ya, fin. Y ya. Fíjense qué sabroso nos le echamos sin el Fernando Rivera. ¿Qué tal si no le lo cerramos necesitamos, ya Julio. Ya, no lo necesitamos. Yo no quiero echar cizaña, pero no lo necesitamos. Pero ¿sabes qué dijeron, Ana Francis? Que estábamos muy aburridos sin él. Ahora. ¿Qué les pasa? Bueno, Horacio, Ana Francis, gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Adiós.